¿Qué haces aquí, Elías? Libro primero de los Reyes, capítulo 19. ¿Qué haces aquí, Elías? Voy a leer, sigan con su vista, procuren ir entendiendo lo que vamos leyendo para que sea más fácil nuestra meditación en la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las montañas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué haces aquí, Elías? Quisiera, hermanos, dedicar la plática de esta noche, ya que la estoy grabando, y quedará allí para testimonio, y esperando que haga bien a muchos consiervos, pastores de la palabra del Señor, que ya son viejos en el Evangelio y que se encuentran cansados y piensan ya retirarse por lo mismo que están cansados. Quisiera dedicar también esta plática a todos aquellos hermanos que son jóvenes en el Evangelio, pero que a su vez piensan que ya cumplieron y que ya debieran de ser sustituidos por otros, porque ellos ya se cansaron. Dedico esta plática también a todos aquellos hermanos que pueblan nuestras iglesias evangélicas y que son maestros en la escuela dominical o directores de la misma, que son directoras o presidentas de las sociedades femeniles, de las sociedades de varones,
de las sociedades de jóvenes, a los ancianos, a los diáconos, a todos aquellos que de alguna manera han trabajado en una iglesia evangélica o en varias y que piensan que ya han trabajado mucho y que ya deben ser sustituidos porque ya están cansados. Quiero decirles, hermanos, que este servidor suyo, el mes pasado acabo de cumplir 70 años de edad. Hoy, como acabo de manifestarles también, cumplo con mi esposa 49 años de casados, el día de hoy, 21 de junio de 1996. En ocasiones, mi misma esposa me dice que ya debo descansar, que ya no tengo por qué andar predicando por diferentes lugares, que ya debo dejar el lugar a otros, y como que a veces me quiere tentar, pero no me dejo todavía. Y pienso que el Señor me ha de traer predicando hasta que Él quiera, y donde quiera, y con quien sea. Y gracias a Dios, hermanos, porque en esta noche todavía puedo hacerlo. Creo que seguiré predicando mientras el Señor me dé voz, me dé aliento, me dé salud. Y aún sin salud, si no me puedo mover, pero puedo hablar, pues seguiré hablando sentado, o acostado, o como sea, pero seguiré hablando de las cosas de Dios. Porque, hermanos, tenemos en la Biblia una serie de enseñanzas que siempre nos son útiles a los cristianos. Tenemos en este pasaje que acabo de leer precisamente algo que nos puede servir de estímulo. Nos encontramos aquí con el nombre de aquel gran profeta que fue Elías. Hoy en la mañana estuve predicando acerca del pasaje anterior a este, donde Elías, para que los que no sepan quién era Elías, sepan precisamente quién era él, donde Elías se encuentra ante el problema de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había ya alejado de Dios, se había ido tras ídolos mudos, tras ídolos extraños, tras dioses muertos, y se habían olvidado del Dios vivo y verdadero. Los profetas habían sido también gentes que habían huido de las cosas de Dios, ya no querían nada con Dios. Habían ido tras los Baales, es decir, había el dios Baal. El dios Baal era una figura, un ídolo que tenía cuerpo de hombre, con cara de buey, que sus brazos los tenía hacia abajo, pero extendidos hacia el frente. Este ídolo tenía las manos extendidas y sobre sus manos estaba una especie de charola grande de metal, y debajo de esa charola se ponía, era costumbre de las gentes hacer la dedicación a ese dios Baal, y ponían leña y encendían fuego, y cuando ya la charola aquella estaba a un punto de rojo blanco, entonces se acercaban con alguna criatura encueradita y la ponían sobre esa charola así como estaba, porque era un sacrificio para su dios Baal. Y había 450 profetas de Baal que habían sido profetas de Dios, y había 400 profetas de Acera, también otro ídolo, otra diosa pagana. Y ahora se encuentra Elías con que debe tener, pues digamos que se encontraba en una disyuntiva. ¿Qué cosa es lo que iba a hacer él? Se quedaba ya, él pensaba que estaba solo, aunque realmente no estaba solo, porque nos dice acá en el capítulo 18, que versículo 4, dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Mientras esta mujer, la esposa del rey Acab, destruía a los profetas de Jehová, Abdías, que era el mayordomo del rey, escondió a 100 profetas de 50 en 50, y él les daba de comer y les daba agua para que bebiesen. Pero eso no lo sabía Elías. Elías pensaba que ya se había quedado solo, y ahora, así ya solo como él se sentía, habla con el rey, con Acab, y le dice: envía pues ahora, dice el capítulo 18, estamos en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Es decir, esta mujer era encargada de sustentar a estos 400 profetas de Acera, profetas falsos, pero ella les daba de comer de su mesa, así los estaba sosteniendo. Los manda congregar Elías, y entonces Acab los convoca, dice el versículo 20,
convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Imaginen el cuadro, hermanos. Están aquellos 400 profetas y otros 450 y están allí reunidos todos. Decía yo en esta mañana que cuando decimos un número así tan grande, pues es difícil de imaginar qué tanto bulto harían, qué tanto lugar ocuparían. Y luego me puse a caminar. Por lo regular salgo a caminar con mi esposa por las mañanas y por la tarde, por allí por los alrededores, y estuve contando los pasos, y yo calculaba que entre paso y paso se podía colocar a una persona. Es decir, si estos 850 profetas falsos los pusiéramos de pie en una fila, en una hilera, codo con codo, pues calculé que más o menos ocuparían unas 4 cuadras y media. O 4 blocks, se diría aquí en los Estados Unidos, aquí se miden por blocks. 4 blocks y medio, todos aquellos profetas falsos, todo ese bulto harían. Y Elías estaba solo, pero sin embargo, Elías era un hombre de fe. Era un hombre que sabía que Dios estaba con él, y manda que se congreguen aquellos profetas, y una vez que está frente de ellos, les lanza un reto. Y se dirige especialmente a los 450 profetas de Baal, especialmente a ellos. Y les dice, escojan ustedes 2 bueyes. Uno de ellos, pártanlo ustedes en pedazos y pónganlo en holocausto sobre leña. Allí acomoden los pedazos, pero no pongan fuego debajo. Después, clamen ustedes a sus dioses para que mande fuego, y para que queme aquella leña, y para que consuma el holocausto. Y después yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a tomar el otro buey, lo voy a hacer pedazos y lo voy a poner también sobre la leña, pero no voy a poner fuego. Y entonces yo voy a clamar a mi Dios, y el Dios que conteste, el de ustedes o el mío, ese será el Dios. Y estuvieron de acuerdo. Y entonces les dice, pues ustedes que son los más, escojan su buey primero, acomódenlo. Y efectivamente ellos cortaron aquel buey en pedazos, lo pusieron sobre la leña, y entonces empiezan a danzar, empiezan a brincar y a clamar a su Dios. Todo eso lo dice aquí el capítulo 18, que no leímos. Todo esto lo dice aquí, que estaban frente al altar y danzaban desde la mañana hasta mediodía. Estaban clamando a su Dios. Contéstanos, Baal, contéstanos, respóndenos. Y danzaban, brinco y brinco y brinco y brinco. Y como no contestaba, entonces dice aquí que se sajaban, o sea que se cortaban y se picaban con alguna lanceta para que chorrease sangre de sus cuerpos. Todo aquello estaba ya lleno de sangre a causa de las cortadas que se daban para que contestase su Dios Baal. Pero nos dice aquí que nadie contestaba. Solamente los gritos desenfrenados, frenéticos de ellos, pero no se veía ninguna respuesta. ¿Y cómo iba a haber respuesta si era un ídolo mudo? Si ese Baal tenía ojos pero no veía, tenía narices pero no olía, tenía orejas pero no oía, tenía hocico pero no salía ningún sonido de él, tenía manos pero no palpaba, era un ídolo muerto. Así estuvieron medio día, imaginen ustedes, medio día danzando, gritando, rasgándose la piel, y nadie contestó. Elías se burlaba de ellos. ¿Se acuerdan lo que decía Elías? ¡Háblenle más fuerte! ¡Háblenle más fuerte a su Dios! A lo mejor está ocupado. Pues es Dios, dice, a lo mejor está ocupado. O a lo mejor va de camino. O quizá esté durmiendo y necesitan ustedes despertarlo. Y así se burlaba Elías de ellos. ¡Háblenle! ¡Grítenle más fuerte! Para ver si oye. Y después de eso, hermanos, cuando ya nadie contestó, ¿recuerdan ustedes la historia? Dice Elías, bueno, ahora va mi turno. Y entonces se acomoda aquel altar. Vean ustedes lo que dice en el capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Miren, hermanos, nos habla aquí de ese altar, que era el altar levantado a Jehová.
pero levantado en un tiempo, pero seguramente hacía ya muchos años que no se usaba. Por eso dice aquí que el altar estaba arruinado, ya todo estaba en desorden, ya nadie, ni los profetas, ni el pueblo de Israel se acordaba de ofrecer sacrificios a su Dios. Ya estaba todo polviento, lleno de mugre, lleno de basura. Y lo que hace Elías es buscar 12 piedras para acomodarlas y levantar un nuevo altar. 12 piedras que estaban representando a las 12 tribus de Israel. Y dice aquí, en el versículo 31, Elías tomando 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Fíjense cómo en la mente de Elías está aquel gran hombre de fe también, Jacob. Si nos vamos al libro del Génesis, no lo vamos a hacer porque no nos alcanzaría tiempo. Si vamos al libro de Génesis, nos encontramos con este Jacob, que en una ocasión se queda solo y que viene el varón de Dios y lucha con él. Y entonces, pues es un varón que llama la atención a Jacob a causa seguramente de cómo resplandecía, era algo maravilloso. Y aquel varón ya se iba porque ya era temprano, ya venía el alba. Y entonces Jacob le dice, no te voy a dejar ir si no me bendices. Y aquel varón decía, no, es que ya me voy porque raya el alba. Pues no, y se abraza a él hasta que me bendigas. Y empieza la lucha con aquel varón de Dios. Y el varón que ve que no puede soltarse de Jacob, que no puede sacudirse de él, le dice, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Jacob. Y le dice el varón de Dios, ya no más será tu nombre Jacob, de aquí en adelante te vas a llamar Israel, que quiere decir el que ha luchado con Dios y ha vencido. Y eso estaba en la mente de Elías. Él iba a luchar también contra aquellos 450 profetas de Baal. Pero él sabía que iba a salir vencedor, porque no estaba solo como él pensaba, sino que Dios, el Jehová de los ejércitos, estaba con él. Y ese es el Elías de que nos habla aquí en el capítulo 19. Ustedes saben, hermanos, que una vez que clama Elías y que le dice a Jehová, al Jehová de los ejércitos, Jehová, respóndeme, para que este pueblo vea que tú eres el Dios. Y para que sepan que tú todavía los puedes recibir en tu corazón. Que todavía si ellos se arrepienten pueden volver a ti y tú los vas a recibir. Que sepan que tú eres un Dios amoroso. Que sepan que tú eres un Dios de misericordia. Y recuerden ustedes los preparativos de aquel altar. Pone las piedras, pone las leñas y luego pone el buey cortado en pedazos. Y dice, llenen 4 cántaros de agua. Y llenan aquellos grandes cántaros. Dice, ahora échenlos sobre el holocausto y sobre la leña y sobre las piedras. Y vacían los cántaros. Y el agua corre. Y había hecho una zanja alrededor. Y empieza a mojar todo aquello el agua y a llenar la zanja. Y luego dice por segunda vez, otra vez llenen los cántaros y vacíenlos sobre el holocausto. Y otros 4 cántaros. Y otra vez sobre el holocausto y sobre la leña y sobre las piedras y sobre la tierra. Y empieza a llenarse aquello que se había hecho. Y una tercera vez, háganlo por tercera vez. Y otros 4 cántaros, en total fueron 12 cántaros de agua. De tal manera que el altar quedó completamente mojado, no solamente húmedo, no, empapado. Y las piedras empapadas, y el suelo empapado también. De tal manera que el agua, dice aquí en la palabra del Señor, que llenó todo aquello que habían socavado, todo aquel agujero que habían hecho, quedó lleno también de agua. Cuando clama Elías, Señor, respóndeme, entonces cae fuego del cielo y consume el holocausto y consume la leña y quema las piedras y la tierra y el agua la lame, dice la palabra del Señor. Queda completamente todo quemado con el fuego de Dios. Y ese es el Elías de que habla después el capítulo 19 que leí, cuando el rey va y le platica a Jezabel, a su esposa, lo que había hecho Elías con los profetas, que había mandado después que los prendieran y que los degollaran, y que el rey platica eso a Jezabel. Jezabel, la esposa, era mala, y le manda un recado a Elías, le manda un recado y le dice que dentro de 24 horas a más tardar el cuerpo de Elías
quedaría también muerto como uno de los profetas que él mató. ¿Y saben qué hace Elías? El valiente Elías, el lleno de fe Elías, se va, huye, se da miedo. Ahora vemos a un Elías muy distinto. Vamos a ver en el capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y allá va Elías, ustedes imagínenlo, se va, huye, se fue por el desierto un día de camino. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, un árbol, un arbusto, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué? Y volvió a dormirse. Allí tenemos al gran profeta, se vuelve a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ay, hermanos, ¿por qué digo que este mensaje lo dedico a aquellos hermanos consiervos que ya están cansados? Y posiblemente sí han trabajado mucho, no lo estoy negando, posiblemente han trabajado mucho, ya están cansados. Pero saben ustedes, hermanos, que el Dios que nosotros tenemos es ese Dios que nos da nuevas fuerzas como a las águilas, que las águilas cuando ya se sienten viejas, que se sienten cansadas, se remontan allá a lo alto de las montañas, el Señor les da nuevas fuerzas y otras veces le vuelven a extender sus alas y a volar sobre lo alto. El cristiano así debe ser, hermanos, un cristiano que no se deja, un cristiano que puede decir junto con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Elías, pues pobre de Elías, se queda dormido. Y como decimos vulgarmente nosotros allá en México, y que rueda el mundo. Hermanos, la gente se está perdiendo. Nosotros somos testigos de que cada vez hay más pecado, cada vez hay más confusión, cada vez hay más mugre, cada vez hay más lodo entre las gentes. Y nosotros tan tranquilos. Y nosotros diciendo: pues que trabajen otros. Yo ya trabajé muchos años. No, pues que pongan a otro en la escuela dominical, pues nomás yo. No, hermanos, largo camino te resta. Así debiéramos de pensar nosotros. Quizás estamos ya viejos, quizás estemos ya muy cansados, quizás ya hemos hecho mucho, quizás los demás no han hecho nada. Eso no me interesa. Lo que a mí me interesa es que todavía me queda un largo camino por recorrer. Largo camino te resta. Dice, vamos a ver, vamos a seguir adelante. Capítulo 19, versículo 11. Bueno, desde el 10. 19, versículo 10. Él respondió, cuando se le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que decía Elías. Pues ya mataron a todos tus profetas. Yo me quedé solo, Señor, y ahora están buscándome para matarme. Él le dijo: sal fuera. Ese él le dijo, hermanos, ¿quién es? Es Jehová. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Hermanos, esto es una cosa maravillosa. ¿Cómo hace salir de la cueva donde se encontraba Elías ya en este momento? Y se pone fuera de la cueva y enfrente hay peñas grandes, y el Señor le hace ver esto, que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Imaginen ustedes la fuerza del viento, más que muchos tornados juntos, rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero, dice aquí, Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Se siente la sacudida del piso, hermanos. Se siente la sacudida, siente Elías la sacudida, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. El fuego es lo que acaba con todo, hermanos.
Dice aquí, pero Jehová no estaba en el fuego. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Después de aquello, hermanos, dice aquí, en el versículo 12 al final, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Después del fuego, después del terremoto, después del viento, se oye un silbo apacible, muy quedito, delicado. Allí estaba la presencia del Señor. Por eso decimos, como dice la palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Elías todavía necesitaba aprender mucho. Versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Recuerden ustedes que ya habíamos hecho esta pregunta en el versículo 9, al final, que dice, ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a desmenuzar un poquito esta pregunta. Empieza diciendo, ¿qué haces? Y tendríamos que responder, ¿qué es lo que está haciendo aquel hombre llamado Elías? El fuerte, el valiente, el único, el que pensaba que ya había cumplido con su deber y que ya su vida podía estar lista para terminar. ¿Qué haces? Una pregunta extraña. Según Elías, ya había terminado su misión. Según nuestro Dios, todavía le faltaba que cumpliese Elías con lo principal que vamos a ver más adelante. ¿Qué haces? En realidad lo que estaba haciendo Elías era poco menos que nada. Primero, según el versículo 5, dice que fue y se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Después, cuando viene el ángel del Señor, le toca y le dice, levántate, come, y entonces él le miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió. Y luego, ¿qué dice? Y volvió a dormirse. El hombre ya estaba tranquilo, quitado de la pena. Muchas veces nosotros estamos en la misma situación. Pensamos que ya hemos cumplido más de la cuenta. Creemos que la labor debe desempeñarla otra gente. Nosotros ya, ¿por qué? Si ya cumplimos. Y mientras tanto que el mundo se vaya complicando más, que vaya habiendo más pecado, más muertes, más guerras, más dolor, más injusticias, y nosotros tranquilos. A Elías todavía le faltaba lo principal de su carrera, y ahora se queda tranquilo y se queda dormido. Pero el ángel, dice el versículo 7, vuelve a él la segunda vez, lo toca y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Hermanos consiervos, hermanos líderes y hermanas, cuánto trabajo nos falta todavía por realizar. Cuántos meses o quizá años, no sabemos, pero falta mucho por hacer. Largo camino te resta. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? El Señor sabe. Pero a Elías todavía le faltaba. La respuesta de Elías la vemos en el versículo 14. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se sentía solo Elías, pero acá en el versículo 18, nuestro Dios le hace ver que efectivamente Él no termina con su pueblo, a pesar de todo. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. A pesar de que nosotros nos sintamos solos, no estamos solos. Hay mucha gente alrededor nuestro que aman a Dios y buscan a Dios y respetan a Dios. Lo que decimos que faltaba todavía por hacer a Elías, lo encontramos a partir del versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú,
hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Fíjense las instrucciones que da el Señor en el versículo 15. Vuélvete por tu camino. Era doble trabajo para Elías. Primero haber caminado, quién sabe cuánto. Y ahora el Señor le dice, ahora regrésate, porque tienes que empezar otra vez. Una vez que regreses y que vayas por el desierto de Damasco, vas a llegar y vas a ungir a Hazael por rey de Siria. Fíjense qué comisión tan importante, ir a ungir a un rey de un gran país como era Siria. Tú tienes que hacerlo, Elías. Y después vas a ungir también por rey sobre Israel al hombre que yo te digo, a Jehú, hijo de Nimsi. Lo vas a ungir también como rey. Y ya tenemos a 2 reyes que tenían que ser ungidos por Elías. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, lo vas a ungir para que sea profeta en tu lugar. De manera que a Elías le faltaba todavía mucho por hacer. Y cuando nosotros nos vemos, hermanos, a nosotros mismos, nos encontramos con que ya no queremos trabajar. Ya estamos cansados. Ya queremos estar solamente dormidos y que trabajen otros. Pero recuerden lo que nos dice la palabra del Señor. Aún en el supuesto caso de que nosotros llegásemos a trabajar durante toda nuestra vida, trabajar intensamente predicando la palabra del Señor a diestra y a siniestra por todo el mundo, si todos nuestros años de vida lo hiciéramos, todavía al terminar tendríamos que decir al presentarnos ante el Señor, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Debemos entender que para no ser unos inútiles, debemos de trabajar mucho más de nuestras fuerzas, mucho más de nuestro tiempo, de una manera incansable, y todavía así debemos decir lo mismo, soy un inútil, porque podía haber hecho más. Y ustedes pueden anotar allí su nombre. Por ejemplo, yo me llamo José. Cuando me presente delante del Señor, debo decirle, Señor, mi Dios, yo, José, soy un siervo inútil, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Pongan ustedes allí su nombre y llámense a la vez inútiles, porque eso es lo que somos. Debiéramos poner nuestra mira primeramente en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por tantas y tantas personas, de tantos lugares, de tantas razas y de tantos colores, personas que se están perdiendo todos los días y nosotros solamente los vemos pasar, pero no les advertimos nada. Debemos decirles que la sangre del Señor Jesucristo tiene poder para limpiarles de todos sus pecados. Debemos decirles que Cristo Jesús vino a este mundo para morir por nosotros, que Él fue crucificado por nosotros, que Él derramó su sangre por nosotros, que Él murió por nosotros, que la gente lo entienda y que a través del mensaje, a través de las buenas noticias de salvación, vengan muchas gentes al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Hay que hacerlo, hermanos. Mientras no lo hagamos, estaremos perdiendo nuestro tiempo inútilmente. Aquí en los Estados Unidos donde estamos, y quizá es lo mismo en todos los países, la gente corre para acá y para allá, se desvive, se desvela, trabaja mucho, porque quiere estar bien, porque quiere estar cómodo, porque quiere tener más. Y no hay nada de malo en eso. Lo malo es que todo eso lo pongamos en lugar de Cristo, debiendo poner a Cristo en primer lugar, y todo lo demás debiéramos de tenerlo como secundario, o inclusive como basura, como decía el apóstol San Pablo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que, hermanos consiervos, hermanas, levántense, coman, llénense de fuerzas, de ánimo, porque largo camino nos resta. El Señor les bendiga. El Señor quiera tener misericordia
de nosotros.